Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. A través de Cristo hemos sido grandemente bendecidos y por su gracia somos fuente de bendición. Especialmente a través de la oración de intercesión, que es algo muy poderoso. Podemos orar donde estamos en el nombre de Jesús el Cristo, para que el Señor bendiga a alguien. No importa la distancia, el lugar donde esté, porque nuestra oración trasciende el tiempo y el espacio. Y al orar, Dios lo bendice. Por eso tenemos que estar experimentando esa oración de intercesión, que es algo poderosísimo. Moisés lo experimentaba continuamente, pero también en el Nuevo Testamento Pablo. Cada uno de los hijos de Dios que podían realmente entregar sus vidas para Cristo y entregar sus vidas para cumplir el deseo de Dios, que es la evangelización mundial. Todos ellos experimentaban el poder de la oración de intercesión. ¿Y cómo nosotros podemos realmente experimentarlo? Que a través de la palabra que vamos a recibir por gracia de Dios en este día, podamos obtener la respuesta. Vamos a comenzar orando para que nuestro amado Dios esté dirigiéndonos en todo. Vamos a orar. Te alabamos, Señor. Te agradecemos tu inmenso amor y tu inmensa misericordia. Gracias, porque tú siempre permaneces fiel. Gracias porque nos guardas cada día en el hueco de tu mano. Padre, que en este tiempo, especialmente a través de tu palabra, estés hablando a nuestras vidas, estés sanando nuestras vidas, estés dirigiendo cada una de nuestras vidas para que podamos caminar en ese itinerario que tú ya tienes preparado para nosotros, para cada día glorificarte, para cada día resplandecer la luz del Evangelio. Padre, muchas gracias, porque tienes todo preparado para nosotros. Oramos en el poderoso nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. En este día, el Señor nos da su preciosa palabra que encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Hay muchas personas sufriendo, un 90% están sufriendo o estamos sufriendo. De ese 90, un 40 están en una situación tan grave que ya muchos quieren abandonar, ya no tienen ni fuerzas para continuar. Luego hay un 9% que parece que tienen éxito, parece que les funciona, ¿verdad? Pero en el fondo tampoco están teniendo verdadero éxito, están también sufriendo, aunque tienen esa apariencia. En Cristo
está la verdadera vida, solo en Cristo. Y nosotros por su gracia hemos recibido esa salvación tan grande y Cristo está con nosotros. Por eso el Señor dice que no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Porque tenemos el respaldo del trono celestial. No estamos solos, somos ciudadanos de los cielos, somos hijos de Dios. Dios con su trono, con sus huestes celestiales, son nuestro respaldo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. El Consolador, el Ayudador, el Fortalecedor, está a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo. Por eso no hay que afanarse, no hay que preocuparse, no hay que turbarse por nada. Tienen que estar disfrutando cada día a través de la oración. Porque si no sabemos orar, no vamos a tener victoria en nuestra vida de fe, en nuestra vida diaria, cotidiana. Si no hay oración, no funciona. En cambio, personas como Daniel, ellos estaban en ese ambiente de oración durante todo el día. Daniel 6:10, 3 veces al día. Se postraba en un lugar tranquilo, en su cámara, daba gracias a Dios mirando al templo, es decir, tomando el pacto del Mesías de Cristo, y disfrutaba en agradecimiento de la mayor respuesta que Dios que está con nosotros. Por eso él tenía victoria, no era movido por nada. Dios le dio una sabiduría excepcional, la sabiduría de Dios, a través de la cual fue un testigo delante de 4 emperadores consecutivamente. Si no sabemos orar, estaremos atrapados por los límites propios y ajenos. Estaremos atrapados en los límites. David, había límites alrededor de él. El mismo rey lo perseguía, lo quería matar el rey Saúl. Su ejército, juntamente con el rey, lo hostigaba. Eso era algo muy grave, muy peligroso, ¿verdad? Tenía que estar constantemente alerta. No sabía cuándo podían venir. Pero de verdad, en la vida de David funcionaba la oración, desde que era apenas un niño. Por eso él pudo superar, trascender, romper esos límites y llegó a ser un rey que pudo afianzar su reino, que pudo expulsar a esos enemigos, los filisteos, que pudo acrecentar el territorio y preparar todo para construir esa iglesia, ese templo, para que continuamente se estuviera compartiendo este poderoso evangelio. Eso es el poder de la oración. Y es lo que Dios quiere, que estemos absolutamente disfrutando. Por eso que creamos que Jesús el Cristo ha consumado todo, que creamos que somos hijos de Dios, que creamos que al orar, ciertamente, como nos muestra la palabra, en multitud de promesas, Él nos da respuesta. Que creamos y que empecemos a orar con fe. ¿Qué oraciones tenemos que disfrutar? La oración que enseñó Jesús el Cristo en su ministerio público. Dice en Lucas 11 que le dijeron los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Y en Mateo 6, del 9 al 13, le enseñó esa oración que llamamos popularmente el Padre Nuestro o la oración del Señor. Y es un modelo de oración. Y algo muy importante, Mateo 6:10. Hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Venga tu reino. Que venga su reino. Que su reino se establezca
en nuestras vidas, en nuestras familias, en todo lugar donde estamos. Pero primeramente necesitamos experimentar ese poder en nosotros, ¿verdad? Venga tu reino, también en Mateo 6:33, que no estemos orando por cosas físicas, materiales. Por supuesto, son necesarias. Es obvio. Pero que busquemos en primer lugar el reino de Dios y la justicia de Dios. Y entonces todo lo demás, todo lo que necesitemos, vendrá como añadidura. Nos seguirá todo lo necesario, ¿verdad? Pero lo principal es que oremos para disfrutar del reino de Dios. Experimentar ese poder. Experimentar esa vida, esa paz que solo podemos encontrar orando. Eso es lo primero que tenemos que orar. Porque a través de esa oración, ahí se restaura la imagen de Dios en nosotros, Génesis 1:27. A través de esa oración es que se restaura el aliento de vida, el poder espiritual, Génesis 2:7. A través de esa oración se restaura esas bendiciones originales del huerto del Edén, Génesis 2:18. Es la primera oración que tenemos que disfrutar. Porque si yo primero no tengo poder, ¿cómo voy a orar por otros? No tendré fuerza. Por eso primero, esa oración que el Señor Jesús el Cristo enseñó en su ministerio público, por supuesto, para nosotros, para estos días, para cada día, es algo que tenemos que estar disfrutando. Por supuesto, no se trata de hacerlo de manera mecánica, robótica, ortodoxa, legalista, religiosa, humanista. No. El tiempo más feliz, el tiempo donde vayamos como hijos delante de nuestro Padre con ese corazón agradecido, que sea un tiempo para hablar con Él, pero un tiempo también para recibir, para escucharle. Ese tiempo lo tenemos que restaurar urgentemente, porque a través de esa oración en verdad se levantan esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Ana oró. Aunque comenzó orando incorrectamente, Dios la sanó, pudo orar conforme al pacto, tuvo respuestas que alcanzaron los 1000 años. Ese es el poder de la oración. Josué oró conforme al pacto cuando estaba peleando con esa alianza de amorreos que eran cuantitativamente muy superiores a su ejército. Pero él oró y el Señor detuvo el sol y la luna. Fue algo que nunca antes y nunca después aconteció. Y pudieron derrotar totalmente a sus enemigos. Y esa es la respuesta de la oración. Ese es el poder de nuestra oración. Por eso, primeramente, que oremos para restaurar ese poder en nuestras vidas. Y luego podremos hacer esa oración intercesora, orar por otros, estar mirando a los que nos rodean. A veces estamos tan ocupados como ese sacerdote, ese levita, que pasaban con ese hombre que estaba muriéndose allí junto al camino, que le habían robado, le habían magullado, estaba muriendo. Pero primeramente el sacerdote, como estaba tan ocupado en el templo, tenía que hacer cosas para Dios, no le hizo ni caso. El levita lo mismo, tengo que hacer cosas para Dios. Pero lo que Dios pide es misericordia. Primeramente misericordia para nuestro prójimo, ¿verdad? Por supuesto, primero es Dios. Pero luego hay que estar atendiendo a los hermanos, y la voluntad de Dios era que pararan, era que estuvieran ayudando, salvando a esa persona que estaba a punto de morir. En cambio, ese samaritano que de manera paradójica ni siquiera se hablaba con los judíos, él en cambio se detuvo, no se lo pensó, tuvo misericordia, lo ayudó, lo curó, lo llevó a una posada, pagó el precio para que lo cuidara mientras él se iba.
Y eso es muy importante, que tengamos ese corazón por el prójimo. Y como fuente de bendición que somos en Cristo, tenemos que estar orando, intercediendo por esas personas, porque somos fuente de la bendición al orar en el nombre de Jesucristo. Dios, por su gracia y misericordia, los bendice. Y es lo que Pablo está diciendo a su hijo espiritual Timoteo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por todos. Incluso, versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Hay que orar por nuestras autoridades, porque Dios los ha puesto en su soberanía. Bueno, igual humanamente no nos convencen o no nos gustan, pero nosotros tenemos que trascender nuestro nivel humano y ajustarnos a la palabra de Dios, y tenemos que bendecirlos para que Dios esté obrando en sus vidas y a través de ellas. Hay que interceder delante del Señor, dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es bueno y agradable. Y podemos orar al Padre a través de Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más. Otras religiones dicen que hay otros mediadores, ¿verdad? Pero nosotros seguimos la palabra de Dios, que es nuestra última y verdadera fuente de autoridad, y en ella habla claramente el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso, al terminar de orar, siempre oramos, como dice la palabra, en el nombre de Jesús el Cristo. Juan 14:14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, porque es el único mediador. Por eso no sean engañados. Dios no nos escucha porque hoy nos hemos portado mejor o peor, porque hoy hemos tenido más éxito o menos. No es por eso. Nos escucha en base a nuestra fe en la obra completa y suficiente de Jesús el Cristo. Por eso es el único mediador. A través de Él es que nos escucha, y no solo nos escucha, sino que Dios es tan grande que nos da respuesta a nuestras oraciones. Y tenemos que estar intercediendo, como dice la palabra. Tiene gran poder la oración de intercesión. El mismo Señor Jesucristo, que ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre, Él está, dice la palabra, intercediendo por nosotros, orando. Es por eso que Él nos sostiene con su oración. Si no, estaríamos totalmente caídos y perdidos. Es por su gracia, es la respuesta a su oración intercesora. De la misma manera como el Señor nos manda, tenemos el privilegio de interceder por otros, ¿verdad? Pero hay que hacerlo con fe, creyendo en el poder de la oración. Y es lo que hacía Mónica, una mujer que oraba siempre por su hijo. Su hijo, que era una persona bien inteligente, que había destacado en los estudios y que todos tenían grandes esperanzas en lo que él iba a ser, pues se quedaron muy frustrados porque cuando entró a la universidad, pues empezó a entrar también en la mala vida. Eligió el camino de la oscuridad, el camino de los desastres, engañado por Satanás. Pero su madre, una persona de verdadera fe que conocía el poder de la oración de intercesión, oraba cada día con todo su corazón, con fe. Este muchacho había caído tanto que los amigos, conocidos, parientes de su madre le decían: no ores más por él, es un caso perdido, decían. Ya es irremediable, no pierdas el tiempo intercediendo por él. Y eso es lo que Satanás nos puede decir a través de personas, aunque puedan ser que lo hagan con buena intención, pero eso es la incredulidad. La oración en el nombre de Cristo tiene respuesta. Hay que orar con fe, hay que continuar hasta que venga la respuesta, porque solo Cristo tiene la respuesta. ¿A dónde iremos, Señor? ¿Dónde? ¿Quién más nos va a poder dar respuesta a ese tipo de situaciones? Humanamente es absolutamente imposible, pero para Dios es absolutamente posible. Por eso Mónica oraba
cada día, con fe, con ese corazón por su Hijo. Y llegó el horario de Dios. Y ese muchacho se arrepintió, ese muchacho cayó a los pies de Cristo, fue salvado, hasta el punto que entregó su vida para Cristo, y se levantó como un gran siervo de Cristo, un gran teólogo. Lo conocemos como San Agustín, cuya obra Dios ha utilizado para bendecir grandemente a su Iglesia. Por eso, ese es el poder de la oración. Tenemos que estar orando por las personas que Dios pone por nuestro corazón, por supuesto, por las familiares, especialmente aquellos que todavía no han conocido a Cristo. No se desanimen, no caigan en incredulidad, que estén orando con fe. Vemos constantemente en su palabra como evidencias para nosotros esas respuestas, esas oraciones de intercesión. Por eso su oración es poderosa. El poder de la oración transforma vidas, restaura matrimonios, familias, naciones enteras, cambia épocas enteras. Ese es el poder de la oración, que es el poder que transforma el mundo. Por eso que oren, que estén realmente disfrutando de esa oración de intercesión. Vemos cuando Pedro fue apresado en Hechos capítulo 12. Bueno, anteriormente habían martirizado a Jacobo, fue un mártir. Como el rey Herodes vio que el pueblo le gustó, pues también apresó a Pedro, quería martirizarlo. Pero la Iglesia dice la palabra que oraba en el aposento alto de Marcos. Por eso en la noche anterior al martirio, un ángel apareció a Pedro, quitó sus cadenas, abrió las puertas, lo llevó totalmente fuera de prisión. Es el poder de la oración intercesora. Por eso que estemos restaurando esa oración de bendición por los demás. Normalmente, si somos sinceros, ¿qué tipo de oración hacemos? Dame, dame, yo quiero. Centrados en nosotros, solo hacemos que pedir, ¿verdad? Pero hay que estar orando por los demás. Somos fuente de bendición. Y es un privilegio y un mandato que el Señor nos da. Vemos que como guardas espirituales, como aparece en Isaías 62, del 6 al 12, tenemos que estar en esa muralla, en esa torre, vigilando, en oración, orando de día y de noche, porque esos enemigos pueden venir de manera repentina si nos dormimos, si no cumplimos nuestra función. La ciudad será totalmente arrasada. Por eso hay que levantar esa oración poderosa de intercesión, que es el poder para cambiar el mundo entero. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar disfrutando de ese poder de oración que disfrutaron hombres como Jorge Müller, que recibieron más de 50.000 respuestas a la oración a lo largo de su vida. Hombres como Moody, ese gran evangelista que Dios utilizó para que se salvaran miles, cientos de miles de personas. O incluso el primer Rockefeller, ¿verdad? Que a través de su madre, él entendió la importancia del culto de la oración y cada domingo iba 1 hora antes a la iglesia. Y allí estaba en oración, para que a través del culto de la palabra Dios le hablara, le diera la fuerza, le diera la dirección para los 6 días restantes de la semana, y Dios lo levantó como un gran empresario que Dios utilizó para levantar más de 2.000 iglesias. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar no solo conociendo el poder de la oración de intercesión, sino sobre todo que estemos poniéndola en práctica. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque en esta época nos has llamado, nos has salvado y nos has levantado por tu gracia como esos guardas de oración, esos centinelas, esos atalayas que pueden orar 24 horas en el nombre de Jesús el Cristo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, que pueden interceder
para que toda la oscuridad sea quebrantada en tu nombre, para que las personas puedan aferrarse a Cristo conforme a tu voluntad y para que tu nombre sea proclamado con poder. Padre, bendice cada hermano y hermana que nos escuchan. Pido tu gracia y tu bendición sobre sus vidas, que les des la plenitud de tu Espíritu Santo, que les des toda la sanidad, que los levantes en sus campos, que a través de ellos sus familias puedan recibir la bendición que viene de ti. Padre, que a través de ellos sus campos sean transformados con el poder del Evangelio. Padre, obra poderosamente, bendice cada una de las naciones que representamos, bendice todas las naciones hispanas en el nombre de Jesús el Cristo, y que levantes en este tiempo a tu Iglesia mundial, para que juntos y en unidad podamos proclamar este Evangelio hasta lo último de la tierra, y el Señor Jesucristo vuelva en su segunda venida. Padre, muchas gracias, porque tú tienes todo preparado. Oramos en el poderoso nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén.